Hola, buenas noches compañeros y licenciada presente. En esta ocasión tenemos la oportunidad de poder presentarles y abordar un tema de suma importancia e interés para todos nosotros en los diferentes ámbitos como educativo, laboral y empresarial, con el tema la toma de decisiones. Para ello es necesario que conozcamos conceptos básicos de la toma de decisiones y saber definir que es un proceso sistemático donde se debe elegir la mejor alternativa entre varias opciones para poder resolver una situación, una problemática, algo que requiera una solución y también para alcanzar objetivos, cumplir metas o tal vez cumplir actividades o tareas dentro del marco laboral o empresarial. También esto puede ser a nivel personal y también pues se debe analizar con determinación el funcionamiento de una empresa u organización para la toma de decisiones, debido a que se pueden encontrar diferentes factores de contingencia en la cual puede afectar y sea necesario tomar decisiones, ¿verdad? Pasemos a la siguiente lámina. Ahí tenemos una pregunta que es ¿qué es la toma de decisiones? Pues básicamente es eso, elegir entre varias opciones una que ofrezca pues una alternativa eficaz, que sea viable, que sea factible y que tenga las menores pues consecuencias a la hora de tomar la decisión y que sea pues algo que nos ayude a solventar la situación en la cual nos estamos encontrando. Hay que tener en cuenta que la toma de decisiones no solamente es basado en algo negativo, algo de que requiera una seriedad, sino que también puede ser tomar decisiones por algo positivo, por alguna oportunidad, por algo de crecimiento. Entonces, podemos verlo también reflejado la toma de decisiones en el día a día, en el diario vivir. Cuando nos referimos a toma de decisiones personales, podemos verlo desde que nos levantamos y decidimos si irnos a trabajar sin desayunar es una decisión, o levantarme temprano, desayuno para irme a trabajar, y esa es una decisión que nosotros lo tomamos pues de una forma individual. Y también están los otros tipos de decisiones que ya vienen un poquito más formales, que son ya dentro de un ámbito laboral o empresarial, en la cual pues requiera que hayan decisiones más serias, que involucren el área corporativa, administrativa, organizacional. Entonces allí la persona que está encargada de tomar una decisión pues tiene que ser en base a lo que está aconteciendo en el momento. Pasamos a la siguiente lámina, compañera, por favor. Ahí tenemos los tipos de decisiones. Están la individual, que hace referencia a la personal, que es tomada por una sola persona. Puede ser en este caso un gerente encargado de una tienda que hace también o cumple el papel también de líder porque tiene a cargo un grupo de personas. Y para ello, todos sabemos que dentro de las empresas, las personas que tienen a cargo personal o colaboradores, pues requiere una máxima atención, donde se tomen decisiones serias, pero que sean acorde a la situación que se está dando. Puede ser desde el punto de ayudar o apoyar a una persona, a un colaborador, con algo que se le haya presentado, o puede ser una toma de decisión donde requiera pues ya algo más, eh, una actividad empresarial como hacer alguna promoción o alguna campaña en la cual pues se busque incrementar ventas. Ahí se está tomando una decisión. Y en la parte donde dice organizacional,
Allí va dentro de un grupo colectivo donde dice que se ve influenciada por la cultura corporativa, la jerarquía, sabiendo que va por escala, así como tipo cascada, lo de la jerarquía de las tomas de decisiones y también el uso de datos objetivos. Esto se utiliza en diferentes marcos, ya sea según el contexto. Pero para poder entender mejor este tema, debemos de saber cuáles son los pasos a seguir para poder tomar una decisión. Bueno, primeramente sería analizar cuál es el problema, hacernos preguntas, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿O qué es lo que necesito hacer para poder pues tomar una decisión? Plantearnos ahí de qué trata, de qué tipo de problema es o qué tipo de solución debemos darle al problema, ¿verdad? Recordando que las tomas de decisiones no solamente son por el lado serio o negativo, sino también para oportunidades de crecimiento, algo que favorezca tanto a nivel personal como ya de una forma colectiva, ¿verdad? En grupo. Lo otro sería buscar opciones. Para ello, la persona que va a tomar las decisiones tiene que tener una amplia visualización de cuáles son las alternativas que tiene, cuáles son las que le favorecen, cuáles son las más factibles, cuáles traen menos consecuencias para llevarlo a cabo, ¿verdad? Entonces allí la persona no tiene que quedarse con la primera opción que tenga solo por un impulso, sino que tiene que tener en cuenta que la decisión que tome va a llevar a alguna consecuencia, ¿verdad? De ahí dice que se debe analizar las consecuencias, saber pensar, no solamente dejar actuar, porque muchas veces nosotros primero actuamos y después pensamos. Entonces aquí tiene que ser diferente. Primero, pensar qué solución necesito encontrar y qué decisión me va a llevar a hacer eso, ¿verdad? Saber pensar cuál va a ser la decisión y tomar en cuenta lo bueno y lo malo, ¿verdad? Ahí, al momento de tomar la decisión, hay que ponerla en marcha, ya con hechos, ya con acciones y ocupar tácticas. En la siguiente lámina mencionamos parte de ello. Allí está la clasificación. Dice que las están como numeral 1 las estratégicas, que estas son a largo plazo. Estas podemos verlas reflejadas en una empresa en la cual se requiera aumentar ventas. Entonces se busca una estrategia que ayude al incrementar. Y esto puede ser a largo plazo porque no puede funcionar en el momento. Primero se plantea, se hace un planeamiento en el cual pues se tomen en cuenta todas las acciones que se van a llevar a cabo. Y de ahí está la parte de el número 2, las tácticas que se van a ocupar para poder llevar a cabo esta decisión. ¿Cuál es la más viable y cuál es la más factible? Dice que allí hay un método específico que es ordenado, que es concreto y que hay una planificación y que sirve para implementar las estrategias antes mencionadas. Un ejemplo podría ser las tácticas de marketing. Cuando la persona encargada de tomar las decisiones ve que las ventas, pongámosle ventas, que los productos no se están vendiendo, entonces la rotación ya no solamente está ayudando a incrementar las ventas, entonces viene y se buscan tácticas. Y estas pueden ser campañas, pueden ser promociones específicas y lanzamientos de productos, ya sea de los que tienen o nuevos. Y esas son tácticas, por ejemplo, también en la colocación de diferentes formas.
Si yo coloco esto acá, ¿será que va a llamar la atención del cliente y lo va a comprar? ¿O será que si coloco esto acá va a ser más escondido y nadie lo va a ver? Entonces hay que buscar tácticas para poder tomar una decisión que sea pues aceptada ya sea por el grupo o sea aceptada ya a nivel pues jerárquico. Y allí están las operaciones. Estas son las que se hacen día con día, algo que ya está establecido, pero que pueden ser modificables debido a que si no está funcionando la operación de la forma en que se hace regularmente, pues se pueden modificar y hacerlas mejor. Por acá tengo donde dice que las posibles alternativas ante un acontecimiento que requiera la toma de decisiones, es necesario conocer las soluciones en curso de acción que la empresa ha de tener a disposición con la información relevante que permita encaminar y resolver lo planteado y alcanzar los objetivos que se han propuesto, dice. Aquí las tomas de decisiones se tratan de considerar cuáles son las más factibles y cuáles van a ser las que mejor funcionen dentro del ámbito empresarial. Siguiente lámina, por favor. Aquí mi compañero Kevin va a seguir hablándoles más acerca del tema de la toma de decisiones. Tengan todos muy buenas noches, queridos compañeros y maestra presente. Yo en este momento les voy a seguir hablando sobre el tema de la toma de decisiones y ahí complementaré lo que fue diciendo la compañera. Como siguiente punto tenemos por qué es importante la toma de decisiones. Obviamente hay que destacar que la importancia sobre la toma de decisiones es más que fundamental porque depende en gran medida de esto, así de que una empresa, sea de lo que sea, tanto su jefe como sus trabajadores sobresalgan adelante. Y para eso aquí tenemos 4 razones fundamentales. Número 1, ayuda a resolver problemas. Aquí se enfoca más que todo en de que dependiendo del tipo de problemas que se tengan en la empresa, ahí tanto el jefe como los trabajadores se ponen de acuerdo entre todos y buscan la mejor solución para solventar sus problemas, ya que tengan una mala relación entre ellos o una mala reestructuración, y entonces ahí van pensando en distintas soluciones uno por uno y al final eligen la que más les convenga y la que más sea favorable para resolver dicho problema. Número 2, permite aprovechar las oportunidades. Aquí obviamente puede ser de que digamos que una persona, sea hombre o mujer, quiera tener un buen empleo, que quiera tener un buen cargo y trabajar en una empresa en donde le paguen bastante. Obviamente ahí dicho hombre o mujer tiene que pensar muy bien, tomar la decisión correcta y aprovechar esa oportunidad, digamos, yendo a dejar su currículum y yendo a las capacitaciones y acatando todo lo que le dicen al pie de la letra para poder aprovechar esa oportunidad y también tomar la decisión así de que realmente quiere ese empleo y también, como les digo, y así se puede aprovechar, así complementar tanto las oportunidades con la toma de decisiones. Luego dice, mejora el rendimiento. Aquí más que todo entra de que dependiendo del tipo de decisiones que se tomen, se puede tener un buen rendimiento en la empresa y tanto el jefe como los trabajadores también pueden tener un buen desempeño en cada uno de sus cargos que van haciendo, como por ejemplo el jefe, de que en vez de ser un jefe estricto y exigente, puede ser un jefe buena onda, por decirlo así, o sea, es flexible con sus trabajadores, acata sus sugerencias, se lleva bien con ellos y también los empleados, que son compañeros de trabajo entre ellos, tienen buenas relaciones y en vez de estar discutiendo ahí trabajan en conjunto y se apoyan mutuamente el uno al otro. Y como cuarta razón dice, ayuda a alcanzar los objetivos. Aquí más que todo entra, más que todo así lo que mencionaba la compañera Adriana, sobre los tipos de clasificación estratégica y táctica. Y muchos tienen esa pequeña confusión, de si estrategia y táctica es lo mismo, pero no, hay una ligera diferencia. Como mencionaba la compañera Adriana,
La clasificación estratégica sí es a largo plazo, o sea, la estratégica sí es en donde se tiene el plan y ahí la estrategia define el qué y el por qué, o sea, el qué es lo que se va a hacer y por qué razones se hace. Mientras que la táctica son pequeñas acciones específicas que van dentro de la estrategia y también definen el cómo y cuándo, o sea, cómo se va a hacer, de qué manera y cuánto tiempo va a durar y así. Y entonces, así, apoyándose de esos dos tipos de clasificación y también de la operacional, tanto el jefe como los trabajadores, digo, los objetivos y metas que el jefe le proponga a los trabajadores y si estos se apoyan de dichas clasificaciones, pueden alcanzar sus objetivos para sentir satisfacción laboral y dar lo mejor de sí y desempeñarse de la mejor manera. Siguiente diapositiva. Como siguiente punto tenemos los dos tipos de frecuencia. Como primera frecuencia tenemos la programada, que es repetitiva, que en el ámbito laboral la frecuencia programada abarca la planificación sistemática de actividades, incluyendo pausas activas, reuniones y turnos. O sea, digamos que el jefe hace una especie de cronograma en el que ese cronograma va poniendo, digamos, una tras una las actividades a desarrollar. Y aunque sea repetitivo, puede complementarse entre sí. Entonces, digamos, se va repitiendo día tras día. Y también va este tipo de frecuencia, esta gestión optimiza la productividad, previene la fatiga, reduce riesgos de accidentes y equilibra la vida personal del empleado, lo cual es bastante importante a considerar este tipo de frecuencia, porque obviamente si no se tiene programado, el jefe no va a saber qué decir a sus empleados y los empleados no van a hallar qué hacer. Y como segunda frecuencia tenemos la no programada, o sea, la nueva. La no programada consiste más que todo en que esta no va dentro de un cronograma, sino que el jefe, digamos, la improvisa, o sea, la crea así dependiendo a lo que se le venga en su mente y entonces ahí se la manifiesta a sus trabajadores y también le da actividades para que tal vez no estén dentro de un cronograma oficial en sí, pero ahí va inventando lo que se le venga a la mente para proponer a los trabajadores. Y también puede tanto la programación programada, tanto la frecuencia programada como la no programada pueden complementarse entre sí, o sea, digamos, se tiene el cronograma y tal vez actividades que no están dentro de ese cronograma, el jefe las puede inventar para que se vayan complementando entre sí y los trabajadores sepan exactamente qué hacer. Siguiente diapositiva. Luego tenemos dos tipos de enfoque, los cuales son muy importantes. Como primer enfoque tenemos el racional, que hace uso de la razón y el análisis. Y se preguntarán, ¿qué es este enfoque racional? Como definición tenemos, es donde se usa la lógica y la razón para analizar hechos y datos, buscando la opción más favorable, o sea, digamos, el jefe le dice a cada uno de los trabajadores qué hacer, entonces vienen todos los empleados y cada uno de ellos hacen uso de su razón y de su lógica, y dependiendo de lo que le diga qué hacer su jefe, ellos van pensando detenidamente, analizando cada opción una por una y llegar a la conclusión de cuál es más factible. Y también algunas características de este tipo de enfoques racionales, que primero es muy lento, o sea, que aunque sea lento, es bastante útil porque se va usando la razón y la lógica. Luego también que es secuencial, o sea, lleva un orden de secuencia, porque si no lleva un orden de secuencia, va a ser, digamos, todo un desmadre, y los trabajadores no van a poder aplicar bien este tipo de enfoque. Luego así que requiere esfuerzo cognitivo, consciente y analítico, porque como su nombre lo dice, es enfoque racional, requiere uso de la razón y del análisis, y tanto el jefe como los trabajadores deben usarlo para poder hacer bien las cosas, apoyándose de este tipo de enfoque. Y también algunas ventajas de este tipo de enfoque sería que reduce riesgos, ideal para decisiones complejas con alta disponibilidad de información,
Aquí más que todo, digamos, que tal vez tanto el jefe como los trabajadores no sé cómo se llama, no se complican tanto y entonces deciden usar este tipo de enfoque que aunque sea muy lento y lleve un orden de secuencia, puede llegar a ser bastante útil. Y también algunas de las desventajas de este tipo de enfoque puede ser lento, costoso y poco realista bajo presión, lo que literalmente significa y se traduce a de que si tanto el jefe como los trabajadores hacen uso de este tipo de enfoque, puede llevarle un buen tiempo, sin importar cuánto sea, y también pueden sentirse presionados así, y tal vez pueden tener ciertas dificultades para aplicar bien este tipo de enfoque, porque deben hacer uso de su lógica y de su razón, y pensar bien y detenidamente cuál es la opción más favorable a usar. Así se podría definir el enfoque racional. El segundo enfoque sería el enfoque intuitivo, que entre paréntesis dice por experiencia. ¿Cómo se definiría este tipo de enfoque? Bueno, como definición tenemos procesamiento subconsciente conocido como corazonada o experiencia acumulada. O sea, digamos, si ya sea que el jefe o los trabajadores que antes de entrar a una empresa hayan tenido alguna experiencia que por más chiquita o grande que fuera, de gran utilidad dentro de la empresa en la que están trabajando. Y también que lo intuitivo viene más que todo de la intuición, o sea que es un pensamiento, idea automática que se hace o que se tiene sin uso de la razón. O sea, es algo así, un pensamiento rápido, sin tanto pensarlo. Algunas de sus características, que es rápido, automático, emocional, basado en patrones y experiencia pasada. O sea, aquí, a diferencia del enfoque racional, este tipo de enfoque intuitivo, como les decía, es rápido y automático. O sea, no se requiere mucho tiempo ni uso de lógica ni de razón para pensar tanto en ello. Y también, así como les decía, que es basado en patrones y experiencias pasadas, dependiendo así de la clase de experiencia que hayan tenido los trabajadores tiempo atrás. Así, digamos, una de sus ventajas sería que es muy rápido, adaptable, útil en entornos inciertos y con limitación de tiempo. O sea, a diferencia también de como les decía, las ventajas del enfoque racional, aquí las ventajas del enfoque ¿cómo se llama? Intuitivo. Así que, como les decía, que es muy rápido, o sea, no es muy lento como el racional, y que es adaptable, o sea, se puede adaptar de la manera que sea, y también, así como les decía, útil en entornos inciertos, o sea, digamos, ya sea de que los trabajadores lo hagan en su casa o en su trabajo, y entonces ahí tengan poco tiempo para desarrollarlo, y así no tiene mucha limitación de tiempo. Y algunas desventajas de este tipo de enfoque sería subjetivo, puede estar sesgado y ser inconsistente. O sea, subjetivo más que todo de que así es en base así a la experiencia y la opinión del trabajador, porque obviamente no hace uso de su razón ni de su lógica. Y también así que estar sesgado, digamos que puede tener errores, que tal vez no puede ser 100% confiable, e inconsistente en el sentido de que tal vez los trabajadores no se toman su tiempo debido y necesario para desarrollarlo como debe ser, aunque sea rápido y automático, pero tienen que analizarlo un poco para que surta efecto, y los trabajadores así no se sientan insatisfechos al usar este tipo de enfoque. Y también, como decirles, que también estos dos tipos de enfoque pueden combinarse y complementarse entre sí. O sea, podemos usar en primer lugar el enfoque racional, y después así, sin hacer uso de razón, dependiendo de las experiencias que hemos tenido, ahí nos viene un pensamiento automático y entonces no razonamos tanto en ello y podemos aplicarlo. Siguiente diapositiva. Como conclusión tenemos: la toma de decisiones es fundamental porque ayuda a la empresa a funcionar mejor y alcanzar sus objetivos. Aquí más que todo esta conclusión se enfoca más que todo, como dice, que la toma de decisiones es fundamental, o sea, fundamental en el sentido que es de suma importancia, y también que es imprescindible, porque como decíamos desde el principio,
que sin la toma de decisiones dentro del ámbito laboral o organizacional, va, en una empresa, fábrica o corporación o lo que sea, más que todo en una empresa, va, si el jefe va a cargo de dicha empresa no toma las mejores decisiones, digamos, puede ser un mal jefe, va, por decirlo así, o sea, no sabrá qué decisiones buenas tomar para para sacar adelante tanto a su empresa como a sus empleados, va. Y también, va, los empleados, va, si no toman las mejores decisiones entre ellos y en conjunto con su jefe, pueden, digamos, tener mala gestión en su empresa, ¿va? Y también, va, puede ocasionar, digamos, pérdidas millonarias y sus productos no se pueden vender dependiendo de lo que hagan y así. Y también, así como dice, que ayuda a la empresa a funcionar mejor, o sea, que dependiendo de las decisiones que se tomen y si son buenas y si favorecen tanto al jefe como a los trabajadores y a la empresa misma, puede tener un buen rendimiento, un buen desempeño, entre otras cosas. Y como dice de último, que alcanza sus objetivos, recalcando aquí haciendo uso siempre de los dos tipos de los tres tipos de clasificación: la estratégica, la táctica y la operacional. Pero la estratégica es la más importante porque, como les venía diciendo, la estratégica define el qué y el por qué, o sea, qué es lo que se va a hacer y qué razones. Y también ahí lo complementa la clasificación táctica, porque define el cómo y el cuándo. Y entonces, si no se tiene, digamos, si no se hace uso, ¿va?, de este tipo de clasificación, entonces no se pueden tomar las mejores decisiones, ¿va? Y también, ¿va?, si no se tiene programada así un cronograma, así en el que vayan las actividades a desarrollar, ¿va? Y así el jefe no va a saber qué hacer exactamente y decirle a sus empleados, y sus empleados pueden tener confusiones y hacer mal su trabajo. Entonces, por eso es fundamental la toma de decisiones hoy en día dentro del ámbito empresarial o laboral para que tanto el jefe como los trabajadores se desempeñen de la mejor manera posible.